Buenos días, el día de hoy vamos a exponer los materiales optoelectrónicos con la utilización de nanocristales de perovskita. Mi nombre es María Fernanda Pérez y voy a estar exponiendo junto a Lady Muñoz y a Michael Avellaneda. El consumo de energía a nivel mundial, como podemos ver en la gráfica, se ha incrementado a través de los años. ¿A qué nos obliga esto? Nos obliga a buscar formas que sean sostenibles, que sean verdes, porque esta energía va a seguir aumentando a través de los años. Entonces, para esto vamos a comenzar explicando qué son los materiales optoelectrónicos. Estos son los que aprovechan la interacción entre la radiación luminosa y la corriente eléctrica y tienen en sí la función de producir luz a partir de corrientes eléctricas o producir corrientes eléctricas que se generan a partir de la incidencia de luz sobre estos mismos dispositivos. Entonces, ¿qué es lo que se hace en sí? Se convierten señales ópticas en electrónicas o electrónicas en ópticas. Ya, ese es el principio general. Entonces, ¿para qué hacemos eso? Nosotros conocemos en sí lo que es la luz. La luz la podemos denominar en el espectro visible, que es lo que nosotros vemos, pero también podemos tomar valores que estén próximos pues al infrarrojo y en algunas ocasiones, pero pues de forma un poco rara, el ultravioleta. Estos dispositivos se dividen en dos tipos: los emisores de luz, que pueden ser los láser y los LED, y los receptores de luz. En los receptores de luz tenemos dos tipos, que son los fotodiodos y transistores, los cuales detectan una cantidad pequeña de luz, de intensidades de luz. En cambio, las celdas solares pues tienen como mayor capacidad para detectar esta luz. Los paneles solares en sí se dividen en tres tipos. Están los paneles solares fotovoltaicos, los térmicos y los híbridos. Comenzando por los fotovoltaicos, que es como vemos en la imagen, son los que funcionan mediante una incidencia de los rayos del sol sobre la superficie. Entonces, ¿qué hacen esto? Lo obligan a que estos estén orientados en todo momento hacia el sol para captar la luz, la mayor cantidad de luz posible. Entonces, esta luz se transmite en energía a los electrones, lo que provoca que estos se separen de los protones y neutrones y se liberen del panel. ¿De qué manera? De forma eléctrica. Entonces producen electricidad. Los térmicos, ¿qué es lo que hacen? Tienen una configuración un poco más sencilla. Entonces estos paneles generan energía termosolar y entonces reciben los rayos del sol sobre la superficie, se calienta el agua que circula a través de los tubos que se encuentran dentro del panel y esta agua a altas temperaturas puede generar energía mediante calor. ¿Qué es lo que hace el híbrido? El híbrido lo que va a hacer es permitir generar electricidad y calor de manera simultánea. En los paneles fotovoltaicos son los más importantes para nosotros, en los que nos vamos a centrar, y acá están los materiales, los cuales absorben a diferentes longitudes de onda, como lo podemos ver. ¿Cómo funcionan estos paneles? Para eso necesitamos saber qué es el efecto fotoeléctrico. Entonces, nosotros sabemos que la corriente eléctrica del movimiento de los electrones, estos son portadores de cargas negativas, ¿no? Entonces, lo que pasa, ¿cómo se va a dar este efecto? Entonces, el electrón se va a mover durante un proceso dando origen a corriente eléctrica. Entonces, cuando una lámina de metal se está expuesta a una sola frecuencia, digamos por ejemplo la luz solar, se produce electricidad en el interior de esta. Entonces, ¿qué pasa? La luz viaja y se comporta como una onda, que al intercambiar su energía con cualquier objeto lo hace como una partícula que es llamada fotón. Pero entonces, cuando el fotón choca con un electrón de un átomo de la lámina metálica, desaparece y cede toda su energía al electrón expulsándolo hacia el átomo. Entonces, esta expulsión electrónica es lo que nosotros conocemos como la corriente eléctrica. Entonces, de esa manera funcionan las fotovoltaicas. Entonces, como el fotón desaparece durante la colusión, se hace más fácil comprender pues que la energía del movimiento absorbida por este electrón depende solamente de un fotón, ¿no? Entonces esto nos indica que la electricidad resultante no depende de la intensidad de la luz, sino más bien de la energía con la que se porta el fotón. Esto está descrito por esta fórmula, que es la que ya conocemos de toda la vida, donde E es la energía, H es la constante de Planck y F es la frecuencia del fotón. Existen celdas solares que están compuestas pues, por perovskita. Entonces, los materiales tipo perovskita utilizados para fabricar estas celdas o células solares
se caracterizan por tener esta fórmula general que es la que vemos acá, ABX3. Entonces, donde A va a ser un átomo que es más grande que B. Entonces, ¿esto para qué? Para que la estructura simétrica cúbica ideal que haya sea de esta manera. B en coordinación 6 veces, rodeada por un octaedro de aniones, y A en una coordinación octaédrica de 12 veces. Entonces, estos tienen diferentes tamaños y diferentes requerimientos, pues según, pues no se pueden haber unas distorsiones que pueden producir varias versiones de la simetría y que pueden ser simetrías inferiores a la original. Uno de los tipos más comunes de perovskita son las perovskitas de la familia de minerales que están formados por elementos metálicos y no metálicos. Entonces, estos son minerales que son óxidos, que son del grupo 4, y en sí, ¿qué es lo que pasa? Estos materiales presentan un band gap, que sería como una transición prohibida, que les permite absorber pues, de forma eficiente en la luz visible. De hecho, el alto coeficiente de absorción de la perovskita permite que estas celdas se puedan considerar pues de capa fina o thin film, ya que solo con 400 nanómetros de grosor se pueden sintetizar una capa que sea idónea, ¿no? Que sea buena para los dispositivos fotovoltaicos. Entonces, debido a las excelentes propiedades optoelectrónicas de las que ya hablamos y pues a su proceso de fabricación que es relativamente fácil. Entonces, las celdas solares están consideradas como una pues opción muy atractiva de comercialización, ¿no? A pesar de que tienen muchas características, solo requieren un contacto selectivo que permita llevar a cabo la separación de cargas. Bueno, entonces la configuración más común propuesta para las celdas solares se compone pues de 5 capas principales, comenzando por la número 1, que es un vidrio que es recubierto de estaño que es dopado con flúor y este nos servirá como sustrato. Siguiendo con una capa fina compacta en un contacto selectivo de electrones, que es generalmente de dióxido de titanio. Después tenemos una capa fina mesoporosa, que puede ser del mismo semiconductor. Luego la capa de perovskita, que es la capa activa. Luego tenemos una capa de un material transportador de huecos, que es esta. Y finalmente tenemos un contacto, que va a ser el contacto eléctrico, que puede ser, por ejemplo, en este caso, el oro. Entonces, conforme a la estructura, la luz penetra a través del FTO, siendo pues la capa activa de la perovskita la encargada de absorber la luz de incidencia. Entonces, los fotones absorbidos por la capa activa de perovskita generan un par electrón hueco en el material. Entonces, los electrones se inyectan en la capa mesoporosa y pasan al circuito externo hasta llegar al contacto de oro. Entonces, por otro lado, de forma simultánea, los huecos se dirigen hacia el material que va a tener los huecos. Y entonces esto se difunde por la conducción eléctrica hasta llegar al oro. Y entonces, por ejemplo, solo el contacto, o sea, el empleo de contacto selectivo se generará una corriente que es eléctrica, que va a favorecer la separación eficiente pues de las cargas que reduzca al mínimo los procesos de recombinación, ¿no? Entonces es necesario que exista un alineamiento de acuerdo a las bandas de las diferentes capas. Entonces, para que se produzca una extracción de carga eficiente, como se ve en esta imagen. Entonces, la banda de conducción se debe encontrar a niveles de energía más bajos que las bandas de conducción de perovskita, por ejemplo. Entonces, o sea, cada uno de los se va encontrando a niveles más bajos de energía de la anterior capa. Entonces, por otro lado, por ejemplo, las bandas de valencia del HSL deben ser a niveles de energía más altos que las bandas de valencia de la perovskita, como se puede ver acá.